Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmud. Continuamos con nuestro estudio de versículo por versículo, frase por frase del Evangelio de Juan. Todavía estamos en los primeros 5 versículos, y en particular versículo 1 y 2. Vamos a regresar al estudio de la palabra. Busque Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Mientras que se está ubicando en su Biblia, permíteme repetir lo que he dicho en el pasado. El Evangelio de Mateo fue escrito o dirigido, ¿ves?, primariamente a una audiencia judía, a los judíos. El Evangelio de Marcos fue dirigido ¿a quién? A los romanos. El Evangelio de San Lucas está dirigido a los judíos helenísticos, mis hermanos. Estamos hablando de aquellos que eran judíos casados con griegos y habían mezclado sus culturas, más bien, y también su educación. Ahora, el Evangelio de Juan está dirigido al mundo, a los gentiles. Vos, tú y yo somos los gentiles. Y Juan tiene que luchar cómo voy a presentar el Dios judío a los gentiles, y ni siquiera sabe de lo que estoy hablando. Porque el único pueblo que había tenido un pacto, un convenio con un Dios vivo, Jehová, eran los judíos. Los gentiles, los griegos, jamás habían tenido acceso a las escrituras, a la palabra escrita de Dios. No tienen ninguna relación con Jehová Dios. Tenían sus dioses. Juan tiene una carga y un gran desafío en presentar el Evangelio de Juan. ¿Ves? Esta palabra, este Mesías, este Logos, ¿no? este Salvador. Es el mismo problema que tú y yo tenemos hoy en día presentando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es precisamente Juan, este apóstol, que está presentándole al mundo quién es Jesús, y a la misma vez los judíos están escuchando. Mira bien, vamos a leer la palabra. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio existía ¿qué? El verbo, Logos, Jesús, el Mesías, el Salvador. Y el verbo, Logos, Jesús, el Mesías, el Salvador, estaba con Dios, y el verbo, Jesús, el Mesías, el Salvador, era Dios. En el principio el verbo existía, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. ¿Quién es Él? Jesús, el verbo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y en las tinieblas no la comprendieron. Como le acabo de explicar. Ahora Juan tiene que buscar la forma, cómo es que él le va a presentar a los gentiles este gran Salvador. Y sabemos que la palabra, Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. La palabra, el Logos, ¿no? El Logos es Jesucristo. Ahora, Juan enfrentó un serio problema al escribirle a los gentiles, es decir, al mundo no judío. La mayoría de los gentiles nunca habían escuchado hablar del Mesías, y ni sabían qué era la palabra, qué es Mesías. O del Salvador. ¿De qué Salvador estamos hablando? ¿Qué esperaban los judíos? La idea era extraña para los gentiles. Y más bien, sigue siendo extraña hoy día, si es que somos honestos, ¿no? Sin embargo, el Mesías era el verdadero centro del cristianismo. Si tú buscas en la mayor parte de las religiones,
Y incluso entre los católicos romanos, si es que somos honestos, Cristo no es la centralidad del catolicismo romano. La religión propia, ella misma ahora es la centralidad de su sistema de creencia. Ahora, la respuesta ahora, ¿cómo iba? Pregunta, ¿cómo iba Juan el apóstol presentar a Cristo para que lo comprendería o lo comprendiera un gentil? Ni sabe lo que tú estás hablando. Porque como él usa las palabras y como un judío usa las palabras, y no se olvide que Juan es judío. Es muy distinto. Claro. La respuesta, y tengo que ser un poquito más técnico aquí y compartir un poco de la historia para que tú puedas comprender el gran desafío de lo que Juan tenía, el apóstol Juan, en presentando en los primeros 5 versículos al mundo quién es Jesús. Mira, la respuesta reside en la idea de la palabra, ya que la palabra era entendida tanto por los judíos y como por los gentiles, pero de maneras muy distintas. Es como aquí que me encuentro en Sudamérica, mis hermanos, aquí las palabras son distintas de lo que nosotros tenemos en Norteamérica. ¿Entiende? Alguna vez si yo estoy escuchando y yo, ¿qué dijo? Así no usamos la palabra nosotros. Y ustedes no usan la palabra igual como nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros comprendemos. Y especialmente cuando nosotros vamos de un idioma a otro idioma y un dialecto a otro dialecto. Juan tiene el mismo problema. Siendo judío, con una mente judía, él piensa con una mente judía, con un lenguaje judía, un dialecto muy específico, y ahora se lo tiene que comunicar en griego. Hay 3 cosas que yo quiero compartir en esta sesión con ustedes. Número 1, los judíos consideraban que la palabra era algo más que un sonido. Entonces, tú hablas con mucha gente hoy día y tú le hablas y ellos, es solamente sonido, ¿entiendes? Pero no tiene mucho significado. Pero los judíos, cómo ellos se acercaban con el uso de palabras, lenguaje, idioma, eran muy distintos. Los judíos consideraban que la palabra, mis hermanos, era algo más que un sonido. Número 2. Los gentiles o los griegos tenían una visión más filosófica, mis hermanos, de la palabra. Las palabras se usaban para expresar una filosofía, un concepto, una idea. Ellos eran muy elocuentes, elocuente en hablar. Mira, podían articular palabras. Era una maravilla escucharlos a ellos hablar. Y era impresionante. Pero no necesariamente algo que se tenía que vivir, ¿me entiende? Pero eran conceptos. Tenemos los judíos que veían la palabra como algo más que sonido, y los griegos, los gentiles, que la palabra era más de filosofía. Punto 3. Juan hizo uso de esta idea común entre los judíos y los gentiles. Y yo creo que eso es lo que se pierde cuando comenzamos a leer la palabra del Señor al principio, especialmente cuando estamos leyendo versículo 1, 2 y 3, ¿no? Y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿me entiende? Y él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada lo ha sido hecho, fue hecho. No sé si usted se da cuenta, pero esto es genial. Cómo Juan agarra el estilo filosófico de los gentiles y le agarró la atención a ellos, ¿no? Y a la misma vez, él declara en su contenido
el poder de la palabra y los judíos estaban escuchando. Mira. So vamos a definir los 3 puntos y tratar de unirlos. Mira, porque es importante que tú comprendas el problema y el desafío que tiene que Juan enfrentar. Y es el mismo problema que tenemos hoy en día nosotros, ¿no? Mira, número 1. Los judíos consideraban que la palabra era algo más que un sonido. Ese fue el primer punto. Ahora, mira, para el judío, una palabra era algo activo. No era algo filosófico, era activo, con existencia propia. Wow, ¿cómo? ¿Qué tú estás hablando? ¿Qué es existencia propia? Que la palabra tenía su propio poder en ella misma. Era poder. Poseía el poder de expresar o hacer algo. Esto se observa en muchas de las referencias del Antiguo Testamento donde la palabra de Dios era considerada como el poder creativo de Dios. Mire bien, el poder que había construido el mundo y había dado luz y vida a todo hombre. El judío comprendía eso. Él entendía que todo fue hecho por la palabra, que Dios habló la palabra y todo entra y existe. El gentil tenía un concepto filosófico, todo está en orden más o menos, y yo sé que algo existe allá afuera. Mira, un favor, abre su Biblia en Génesis. Yo te quiero mostrar algo, porque es importante. Mira. En Génesis capítulo 1, versículo 3. Mantenga su lugar en Génesis capítulo 1, por favor. Porque aquí tengo que martillar un caballo que ya está muerto. Porque tú veas de las gafas, ¿no? De la perspectiva, de los anteojos, de los judíos, cómo ellos ven todo, en cómo se usan las palabras, el lenguaje. Y hoy en día nosotros luchamos porque usamos muchas jergas y modismos y tenemos dobles sentidos y etcétera, 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 etcétera. Pero el judío era bien preciso en entender cómo se usaban las palabras. Mira, en Génesis capítulo 1, versículo 3, mira lo que dice. Dios dijo, y dijo Dios, sea la luz, y hubo ¿qué? La luz. ¿Ve? La palabra era algo más. Era creativo y poder, y siempre resultaba en algo. De ese punto de vista es como el judío usa el lenguaje y entiende el lenguaje. Mira, en Génesis capítulo 1, versículo 6 dice, entonces dijo Dios con palabras, haya expansión en medio de las aguas y se separe las aguas de las aguas y se separaron, ¿cierto? Génesis capítulo 1, versículo 11. Y dijo Dios, produzca la tierra y la vegetación, ¿no? Es lo que él dice. Produzca hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con semilla en él. Y fue que así. So, él habló y dio vida y a existir, en existencia, ¿ves? A las plantas, ¿no? Ahora, la vegetación propia, las plantas propias, en ellas tienen ¿qué? Vida y semillas. ¿Ves? El judío comprendía el poder del uso de las palabras. Mira, en Génesis capítulo 1, versículo 14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, para estaciones y para días y para años. El judío comprende esto, lo comprende muy, muy bien. En Génesis capítulo 1, versículo 20. Entonces dijo Dios, llénesen las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelan en las aves, que vuelan las aves, las aves sobre la tierra, ¿no? Y en la abierta expansión de los cielos. Y así fue. So, el mar está lleno de sus peces, el cielo está lleno de aves, ¿no?
O sea, el judío comprende, ese es Dios, ese es Dios. El gentil, ya, existen. Wow, qué lindo. Una mente suprema, algo, ya, hizo esto, pero todavía es algo filosófico y se puede discutir. En Génesis capítulo 1, mire lo que dice en versículo 26. De la perspectiva del judío, él entiende. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra ¿qué? Semejanza. Y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. So dice, y ejerce dominio. So, el judío comprende que la palabra es mucho más que sonido y no solamente produce vida, pero la palabra es algo imperativo, es un mandato que siempre resulta en algo. Mira, Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí yo he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá al alimento. So, él dice, y dijo Dios, 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 y dijo Dios. Juan, siendo judío, tiene que buscar la forma en cómo presentar este estilo de hablar y de comprender el uso de las palabras al mundo gentil que no tenía ese mismo sentido. Mira, abre su Biblia en Salmo 33, versículo 6. En Salmo 33, versículo 6, mira lo que dice. Por la palabra, el Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por aliento de su boca. Mira, Salmo 107, por favor. Abre su Biblia en Salmo 107, mira lo que dice, versículo 20. Él envió ¿qué? Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. ¿Ves? Él es vida y luz. Mira, en Salmo 147, versículo 15, por favor. Mira lo que dice en Salmo 147, versículo 15, dice, envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente. Isaías capítulo 55, versículo 11, así será que mi palabra, ¿quién está hablando? Dios. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado ¿qué? Lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Que si tú comprendes que el mundo gentil griego, cuando en la época de Juan, cuando él está hablando, no tiene este mismo entendimiento cómo se usan las palabras. Ahora vamos, punto 2, vamos a lo contrario. Los gentiles o los griegos tenían una visión más filosófica de la palabra. Son elocuentes en hablar. Tienen galla. Tienen habla. Y cantan bien lindos. Mira bien. Del punto de gentil y del punto de los griegos, ellos observaban al mundo natural y veían que las cosas no eran caóticas, sino ordenadas. Ellos, por lo menos, ellos tenían ese entendimiento. ¿Entienden? Todo tenía su lugar y se movía o crecía de una manera ordenada, incluso las estrellas del cielo y la vegetación de la tierra. Ellos entendían eso, pero no lo atribuían a través del poder de la palabra. Por lo tanto, los griegos decían que detrás del mundo había una mente,
detrás del mundo había un motivo. Detrás del mundo había un poder que hacía y mantenía las cosas en su justo lugar. Ellos sabían que había una fuerza. Pero era una deidad distante. No era difícil relacionarse con eso. Pero ellos entendían por lo menos eso, ¿no? Se decía que esta mente creativa y sustentadora, esta razón suprema, este poder ilimitado, era la palabra. Otra vez, pero no era Jehová Dios. Eso es importante. Sobre el reto, comprende el desafío que tiene Juan, porque Dios, mira, le dice, hey, hijo, vete a presentar el Evangelio del Señor Jesucristo y quién es la palabra al mundo. Y el apóstol Juan tiene una lucha entre cómo judíos y cómo los gentiles comprenden. Te lo voy a mostrar. Tenga paciencia conmigo. Mira. Ahora, la palabra también era considerada como el poder que facultaba a los hombres para pensar y razonar. Por eso los griegos eran grandes filósofos. Ellos comprenden eso. Es como ellos usaban la palabra. Pero el judío entendía como Dios usaba la palabra. ¿Ves? El griego, el gentil, se jacta en que yo soy elocuente. Yo puedo hablar. Yo tengo labia para hablar. Y el que puede manipular las palabras mejor puede influenciar y controlar a los demás. El judío tenía otro entendimiento, que era Dios el que controlaba el poder de la palabra. Mira, para el gentil era el poder que traía luz, que traía entendimiento, ¿ves?, a la mente del hombre y que le permitía al hombre expresar sus pensamientos embarullados de una manera ordenada. Pero básicamente el poder estaba en el hombre. Así, esa es la perspectiva de los gentiles y los griegos como hoy día. Ahora, lo más importante es que la palabra era el poder por el cual los hombres se ponían en contacto con Dios y le expresaban sus sentimientos. Mira, el gentil entendía que por lo menos, quién sabe cuántos dioses tenían. ¿Entiendes? ¿Cuántos dioses? Pero sabían que se tenían que expresar a esta fuerza, a su Dios, paganos, y muchas veces con sacrificios, ¿entienden? Pero que la palabra le daba a ellos la capacidad, la habilidad, mis hermanos, de expresarse a sus dioses. Ahora, si tú entiendes el judío, entiende el gentil. Punto 3. Juan tiene que aprovechar esto, y Juan hizo uso de esta idea común de judíos y gentiles. Y es importante que tú como él hace uso de esta idea común, porque hay una idea común, mis hermanos, entre los judíos y los gentiles. Ahora viene Juan. Y Juan tiene que hablar un lenguaje que va a dejar a ambos, los judíos y los gentiles, en un estado de shock. Creo que ese es el desafío que tenemos hoy en día, porque leemos la Biblia como si fuera el periódico. En el principio era el Dios, Dios era con Dios y Dios era el Dios. Ok, chévere. ¿Y qué? Ese es el problema nuestro hoy día. Mira. Juan declara que esa palabra, como lo entendían los judíos y como lo entendían los gentiles, y declara que Jesucristo era la palabra. Y deja los dos atrás. Los deja patinando. ¿Cómo?
Para el gentil, Jesús es la palabra. Para el judío, Jesús es la palabra. Papito, tú estás loco. Pero Juan utiliza los dos conceptos y él es un maestro en cómo lo presenta. Yeah. Juan consideraba que la palabra es la expresión de una idea. Él entendía eso. Es una expresión de un pensamiento. Es una expresión de un cuadro en la mente de una persona. So Juan va a pintar un cuadro para que tú lo puedas comprender. Juan vio que una palabra describe lo que está en la mente de una persona. Así no es. Lo que usted piensa, tú lo hablas. Juan entendía eso. Lo que Juan tiene que hacer es agarrar dos grupos, ¿no? Mayormente a los gentiles, pero él sabe que los judíos están escuchando, ¿no? Y él tiene que hablarle a ellos que lo que está en su mente se tiene que expresar en palabras. Bueno, si ese es el caso, Dios habla, Dios piensa, Dios tiene algo que decirnos a nosotros hoy en día. Mire bien. Entonces, Juan proclamó por la vida de la persona Jesucristo. Dios le hablaba al mundo mostrando sencillamente lo que él quería decirle al hombre. Lo que Dios quería decirle al hombre. Y los dos grupos se quedan. ¿Cómo? Mira. Juan expresó tres cosas. Y quiero que tú lo veas conmigo. Tres cosas bien específicas. Pero él es un maestro, como él une los dos conceptos para expresarlo. Y esa es la belleza. La belleza de Juan capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4 y 5. Mira bien. Mira. La primera cosa que él expresó. Dios no ha dado, mis hermanos, nos ha dado mucho más que meras palabras en las Santas Escrituras. Mira, la Biblia, las Santas Escrituras, no es solamente tinta negra sobre página blanca. Es mucho más que eso. Esta es la expresión del corazón y la mente de Dios. Mira, Dios nos ha dado Jesucristo, la palabra viva, el verbo, el logos. Y como la palabra, como el verbo, como el logos, Jesucristo era el cuadro, era la expresión, era el modelo, era la imagen misma de lo que Dios quería decirle al hombre. Aquí está. Y los dos grupos tienen que ahora enfrentar una realidad de la perspectiva de Dios. No se olvide que Juan está hablando de la perspectiva, él está hablando y escribiendo de la perspectiva de Dios. Mira, la misma imagen dentro de la mente de Dios, del hombre ideal, se mostró en la vida de Jesucristo. Y eso es lo que Juan está haciendo. Él era la expresión perfecta de todo lo que Dios quería que fuera el hombre. Este es el modelo nuestro, Jesús. Vamos a ser transformados conforme a la imagen de Jesucristo, amén. Y eso es lo que Juan está presentando. Jesucristo era el pronunciamiento de Dios, el discurso de Dios, la palabra de Dios para el hombre. Y eso es lo que está hablando Juan. Jesucristo era la palabra de Dios que bajó a la tierra en carne humana para que el hombre tenga una relación cara a cara con Dios. ¿Te puedes imaginar? Los judíos están, ¿cómo? Blasfemia. Los gentiles, tú estás loco. Todos nuestros dioses no lo hemos visto. Mira, regresa conmigo. Te quiero mostrar cómo es que Juan une esta idea filosófica de los gentiles, pero el contenido de la palabra expresada, efectiva, creativa de Dios.
En Juan capítulo 1, regresa conmigo, por favor, ve lo que dice el versículo 1. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Eso es un lenguaje griego. Él escribe una forma filosófica. Él estaba en el principio con Dios. Ellos comprenden esa parte. En otra palabra, Jesús, y ahora en estos dos versículos, en esta declaración pequeñita, versículo 1 y 2, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y él estaba en el principio con Dios. Este es un lenguaje filosófico, ¿entiendes? Pero que tiene carne, tiene contenido, tiene una verdad. Jesús era la palabra de Dios que vino a la tierra para vivir la palabra escrita de Dios. Y ahí viene el shock cuando lo escuchan los judíos, porque era lo único que tenía la palabra escrita. Y el gentil, ¿existe esta palabra? Es algo mucho más de algo filosófico. Por esa razón Pablo tuvo mucho éxito contra los filósofos, ¿no? Te recuerdas cuando él fue a discutir la cosa con ellos. La segunda cosa que expresó Juan. Jesucristo es la mente. Jesucristo es la razón. Jesucristo es el poder que hizo y mantuvo las cosas en debido orden. Ahora, el judío no tiene problema con esa parte. Tiene problema con la persona de Cristo, pero no con el concepto. Ahora, el griego tiene un problema de... ¿Cómo? Ellos sabían que había un orden, había las cosas, pero no entendía quién era la persona. Mira, Jesucristo es la mente, Él es la razón, Él es el poder que hizo y mantuvo las cosas en su debido orden. Mira, Él es la mente, Él es la razón suprema, Él es el poder ilimitado, creativo y sustentador. Rezo conmigo. Juan capítulo 1. En el principio existía el verbo, versículo 1, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y Él estaba en el principio con Dios, versículo 1, 2. So, mira, él le presenta la filosofía de los griegos, pero ahora le da la carne, el contenido de los judíos. Versículo 3. Versículo 3, capítulo 1, Juan, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Perdón, de Jesús. Sin Él, ahí nos dice en versículo 1, versículo 3, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Él le planta la carne a los gentiles y los judíos están escuchando. Mira, más adelante, Pablo viene a afirmar, reafirmar, confirmar lo que dice Juan. En Colosenses capítulo 1, versículo 16. Mira lo que dice. Colosenses 1, 16 dice, porque en Él, el Logos, Mesías, Jesús, ¿ves? Dice, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, y sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pablo Pablo hace esta tremenda presentación, pero él no fue el primero, fue Juan. Juan lo dijo, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Me entienden? Y luego, ahora que Él agarra la atención, los agarra por las narices y tiene su atención a los gentiles y le dice, mira, Jesucristo, no solamente eso, pero es la luz. Jesús es la iluminación. Jesús es el poder que penetra la oscuridad del mundo. Él, la vida. Él es la luz. La vida, la luz del mundo. Mira, es lo que da sentido al mundo y permite que los hombres entiendan al mundo.
¿Por qué? Porque es Jesús que le da la comprensión, el entendimiento. Mira cómo él termina, mira cómo él concluye, lo dice en versículo 4 y 5, Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5. Vamos a concluir con esta parte, mira lo que él dice, porque yo quiero que tú lo comprendas. Aquí él dice en versículo 4 y 5, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego él le mete, mira, algo sutil a ellos, a los gentiles. Y la luz brilla en las tinieblas. Vos están en las tinieblas. Y las tinieblas no lo comprendieron. Pero ahora sí. Mira bien. Juan es elocuente. Como él utiliza el lenguaje, el idioma de los judíos y de los griegos para comunicar este gran mensaje. Y es el mismo problema, el mismo desafío y la misma tarea, y mis hermanos, que tú y yo tenemos en presentando este gran Jesús hoy en día.